Terminó siendo la selección del cazador de utopías imposibles que la apuntaban en octavos, en cuartos y en semis y no pasó la fase de grupos. ¿De quién hablamos? Que yo recuerde, la selección de Gustavo Alfaro, el cazador de utopías imposibles. Sí. Las utopías de haber marcado 6, ¿no? 6 te hizo el cazador de utopías imposibles, por si acaso. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Suda Shorts, tu canal de fútbol sudamericano, americano y de todo el continente. Un día más aquí en el canal y más precisamente hablando de un video que claramente queríamos compartir con ustedes, queríamos analizar juntos de lo que es la palabra, de la prensa en sí, pero bueno, saben que aquí hay como una especie de debate especial hablando de prensa colombiana. Si les digo prensa colombiana, podemos llegar a decir Samuel Vargas. ¿Por qué no? No se me enojen antes de tiempo. No se me enojen antes de tiempo. Esperen a ver el video. Vamos a estar hablando de Samuel Vargas, periodista colombiano, hablando de la selección ecuatoriana en estas eliminatorias que ya están por finalizar, donde Ecuador ya clasificó al Mundial, pero un tiempito atrás, para poder obviamente hablar de lo que dice el periodista colombiano acerca de la Tri, acerca de dónde la ubica en este posicionamiento. Hoy por puntaje en eliminatorias está segunda, pero veremos lo que dice él, dónde la ubica la selección ecuatoriana de acuerdo a su pensamiento, a su análisis, esté errado o no. Lo vamos a estar hablando y obviamente la discusión que se arma en base a esto en el programa con distintos periodistas sudamericanos acerca de este pensamiento que tiene el colombiano, que sé que a muchos no les va a gustar. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí vayamos con todo a ver lo que dice Samuel Vargas sobre la selección ecuatoriana, donde lo ubica, ¿no? En este ranking sudamericano. Pero antes le quiero dar el pase a Pablito Flama. Ayer acá se dijo que el tercer equipo, la tercera selección era Ecuador en estas eliminatorias, detrás de Argentina y de Brasil. ¿Quién dijo eso? Para mí no, yo no estuve ayer. Bueno, ayer se discutió eso en el programa. Yo los escuché y no estoy de acuerdo. Pablito, a ver, para que lo quiero escuchar a Pablito. Sí, ¿cómo estás, Leandro, y a todos en el panel y a todos mis compañeros y compañeras? Para mí hay 4 que tienen los cupos listos. Hay 4 que para mí parten con ventaja. El campeón del mundo, Argentina, Brasil, Uruguay y Ecuador. En ese orden. No, reitero, Argentina, Brasil, un poquito, pero no Uruguay estaba y Ecuador. No estaba mal ubicado. En la siguiente línea entra la pelea. Chile, Colombia, Paraguay, Perú, un poquito más abajo Venezuela y Bolivia. Ese es mi orden, ese es mi ranking hoy, antes de iniciar la clasificación. Coincido, ¿eh? Ecuador arranca con -3, ¿eh? Vayamos a ese punto. Arranca con -3 por el caso Byron Castillo. Por eso no lo meto en ese. Para mí tiene un equipazo. Se están olvidando que arranca con -3. Hacemos un punto ahí, un segundo. Escuchaba sorprendido porque están volviendo a pasar cosas. No sé por qué, estoy recordando la eliminatoria pasada y es el ciclo de Vargas. Arranca la convocatoria siendo mucho más optimista que el propio Cuadrado y que Lorenzo, y conforme van pasando las fechas entonces empieza a declinar, empieza a caer, a bajar, ¿no? Y cuando ya a la selección Colombia le toca visitar Quito y entonces ahí los muchachos empiezan a volverse chiquititos y a caminar despacito en los 2.850 metros sobre el nivel del mar, y así pasa recurrentemente ciclo tras ciclo de eliminatoria tras eliminatoria. Ojalá ahora puedan encontrar el juego y que lo sostengan, porque acá los vamos a estar esperando en Quito en la cuarta fecha a ver si no se repiten los 6. Picante el ecuatoriano. Vea, eso es tener ganas de un clásico, Leandro. ¿Se da cuenta? Pensar usted en la cuarta fecha, cuando no ha comenzado ni siquiera la eliminatoria. Y es que Ecuador observa en Colombia definitivamente un faro desde el punto de vista de lo que hay que hacer. Ecuador encuentra en Colombia un faro que ninguno está Venezuela. Medirse y buscar proyectarse. Igual, Sapo, hay una realidad que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes de por qué algunos acá creemos que Ecuador puede llegar a ser esta tercera fuerza. Para mí igual más cuarta que tercera, pero más allá de lo cultural y lo histórico, y que tiene que ver con que obviamente Colombia siempre ha sacado mejores jugadores que Ecuador, que Venezuela.
en la actualidad todavía debe una gran deuda con el fracaso y con la decepción de estos jugadores. Y mientras esto sucedía, Ecuador fue creciendo y creciendo y creciendo. Entonces ahí es donde se pueden equiparar las aguas, me parece Ecuador? a mí. A mí me gustaría que opine, a mí me gustaría que opine cuando todavía Juan, no empezó la eliminatoria. A mí me gustaría que opine quien tenés a tu lado, porque era fanático del marrón, fanático era del marrón. Total, y fue una decepción absoluta, como también lo terminó siendo la selección del cazador de utopías imposibles, que la apuntaban en octavos, en cuartos y en semis, y no pasó la fase de grupos. ¿De quién hablamos? Que yo recuerde, la selección de Gustavo Alfaro, el cazador de utopías imposibles, la selección de Ecuador. Pero bueno, igual, por los temas, estamos refritando. Clasificó al mundial, flaco. Es una eliminatoria magistral. Todavía sacan a polaridad porque Alfaro era Si se hubiese animado a hacer más goles, hubiese llegado más lejos. Cerremos el capítulo, ya Alfaro está aquí en Colombia como comentarista, en otro rol, ya las utopías imposibles se acabaron y está en otro cuento. No se puede así, o sea, entiendo el juego, el chicaneo, lo estaban buscando a Samu Vargas, lo estaban buscando, querían que hable, y termina hablando de Ecuador por sobre Colombia. O sea, para defenderse no es que dice, no, porque Colombia, estas eliminatorias va a ser mejor, la va a romper, va a tener a esto, lo otro, vamos a ganar, vamos a ir a buscar el partido allá, no solo vamos a ir a buscar hacernos fuertes en Barranquilla, sino que también vamos a ir a buscar resultados de visitante. No habló de Colombia, no lo habla exclusivamente de Ecuador y se defiende si hay un cruce entre un periodista ecuatoriano y él, simplemente tratando de buscar agredir de alguna manera o criticar a la selección ecuatoriana. Critica a un seleccionado, o por lo menos al entrenador, que fue Gustavo Alfaro. Clasificó al Mundial con Ecuador, mismo Mundial en el que Colombia no clasificó, con Rueda y bueno, con todo el proceso que tuvo antes, con Queiroz, bueno, todo lo que ya sabemos que pasó con la selección cafetera, con la selección colombiana, y se da el tupé de hablar de la selección de Alfaro, que está bien, sí, es verdad, no clasificó, no pasó la fase de grupos en el Mundial, cuando podría haberlo hecho, porque si se animaba yo creo que lo podría haber hecho, tuvo un planteo quizá un poco mezquino, pero no viene al caso el planteo de cómo se dio el Mundial, sino que clasificó al Mundial, cosa que Colombia en esa misma eliminatoria no hizo, y no solo eso, sino que además de haber clasificado, goleó a Colombia 6-1, ese mismo entrenador. Pero lo que a mí me genera un poco de rabia es que no tiene que hablar de Ecuador, él tiene que hablar de su propio seleccionado, él tiene que hablar de él cuando le critican algo o lo buscan, no a ir a saltar y hablar y criticar a la selección que por lo menos en este caso, por ejemplo, clasificó al Mundial, cosa que su selección no hizo. Sí. Las utopías de haber marcado 6, ¿no? 6 te hizo el cazador de utopías imposibles, por si acaso. Pero después de esto, ya liberémonos de las ataduras. Yo vivo pensando en que hay que también pensar en los entrenadores europeos para futbolistas que militan en el medio europeo. Hoy, Ecuador es una selección que tiene muchos futbolistas europeos que ha asimilado muy, pero muy bien la llegada de un entrenador de este perfil. Que una cosa es haber entrenado a Fif, a Almoez Salí, y otra cosa va a ser tenerlo a Moisés Caicedo y a Egner Valencia. Y también es algo muy distinto de la faceta de un entrenador pasado que realmente era muy defensivo, que francamente primero se preocupaba en cuidar el cero para después salir adelante. Claro. Hoy, este equipo pretende otra cosa y los futbolistas lo han adaptado bastante bien. Pero, y por último, no han sido campeones de Libertadores y entrenadores europeos también. Queiroz vino a una Copa América y se fue invicto. Invicto en una Copa América. Y a Queiroz lo volteó su relación con el vestuario porque había goleado a Venezuela, te recuerdo una vez más, y empatado en Santiago de Chile, te recuerdo una vez más, Pablito. Después, un 0-3 con Uruguay y un 1-6 con Ecuador, una catástrofe absoluta, una vergüenza profunda. Sacaron a Carlos Queiroz de la selección. Pero es otro tema. Son otros temas, no lo puntualmente futbolístico. Ayer acá se dijo la tercera potencia hoy de Sudamérica. ¿Se puede llevar algo? Me parece una exageración. Monumental? No. A ver, pará. Una exageración total. ¿Sí? ¿Mucho, Juanjo? Sí. ¿Exageración? No, pero ¿dónde ponemos Uruguay entonces? Saquemos a Colombia de esta rivalidad con Ecuador. ¿Dónde ponemos a Uruguay?
bicampeón del mundo, con los jugadores que Uruguay tiene, con Bielsa como entrenador, Pero la actualidad en un todavía par es un de misterio. oportunidades largas la eliminatoria sudamericana. Yo quiero aportar una sola cosa nada más, Hay que con ver si respecto por a historia o por por rendimiento qué para actual. mí da ventajas un entrenador novato en estas lides, no solamente que no conoce los planteos o la garra o el potrero, sino que no conocen la logística de recorrer el continente y de tener que planificar la llegada a La Paz, la llegada a Quito, dónde Bueno, pero te tampoco alojás, es dónde vas, solamente dónde eso. venís, pasás de altura a calor. Eso le Muchachos, no es tan sencillo. Y les puedo asegurar Eso que le corresponde en los a otras detalles está la personas, diferencia. Tiene que ver con no ser sudamericano y no a sentirlo. ese tema de En los siempre detalles tener está la entrenadores diferencia. sudamericanos en Para las Dani, porque no se eliminatorias. escucha. Lo que No se pasa, entiende, lo que si no. pasa, Dani, que hay detalles que hacen a la cosa. Porque yo comparto lo de Juan, la logística para todos los entrenadores. No te olvides que vienen todos jugadores, vienen de Europa, tienen 15 horas de viaje. Planificar la doble fecha también, Turco, Y planificar doble fecha cada También, un mes. también. A dónde te toca jugar y no ser tan conocedor. Cuidado que esos detalles influyen y mucho, ¿eh? Bueno, puede ser clave Mirá, también. te como aporto error. algo. Hoy me contaron que Colombia, para la cuarta fecha del partido que ya estábamos hablando contra Ecuador, que va a ser en Quito. El clásico de Ecuador. Claro, la planificación va a ser yendo a Medellín. Están estudiando eso y estamos hablando que están planificando la cuarta fecha cuando todavía no debutaron en la primera. Y ahí hay un punto clave con respecto a lo que ustedes marcaban. Otro punto que complicó mucho a Hay que Queiroz estar tiene que ver con adelantado, la ahí cuestión banco. logística. Y si algo tiene este cuerpo técnico de Lorenzo que trabaja muy bien, realmente trabaja muy bien, es meterse en los pequeños detalles de la cuestión logística, de la cuestión de los viajes, de la me cuestión del parece alojamiento. excelente. Y es un punto Son tremendamente detalles. positivo y por eso Colombia hoy está Son perfilada de detalles buena manera. Detalles importantísimos porque Total. el 70 u 80% de todos los planteles de selecciones vienen de Europa los Y jugadores. aparte vos jugás 2 partidos y Ecuador puede equivocarse si pone todo el foco en el partido argentino y descuida su segundo partido. Exactamente. El más importante de Ecuador de la doble fecha es el que tiene de local con El que Uruguay. tiene de local. Ahí teníamos, ¿no? Un poco la trama, ya después empezó a ser un poquito más específico, más técnico y se fue un poco más a eso. La primera parte claramente fue un poco más movida y es lo que se le recrimina, pero más allá de eso, entendiendo que era un poco más en el inicio de las eliminatorias, depende, como siempre lo decimos, depende lo que analices para saber si Ecuador está por encima o no de alguna u otra selección. Si hablamos de historia, claramente que Ecuador la superan algunas selecciones y que no va a estar tan por encima. Si estamos hablando de la actualidad, mismo la tabla de la eliminatoria no miente. Hoy Ecuador es la segunda, está muy fuerte en cuanto a nivel sudamericano y veremos después el año que viene a nivel mundial en lo que va a ser la Copa del Mundo, pero hoy por hoy está segunda y es más que claro y realmente es algo lógico que esté por debajo de Argentina, que hoy es la mejor selección que tiene el continente y obviamente el mundo también, pero por otro lado Ecuador también yo creo que es la segunda o tercera a nivel continental. Después, en cuanto a la actualidad, no estamos hablando ni de historia ni de 4 años atrás. Hoy por hoy Ecuador es una de las mejores selecciones, tiene campeones de Europa, tiene campeones del mundo, tiene campeones de absolutamente todo en sus clubes, muchos jugadores a nivel europeo y en grandes ligas y en grandes clubes, y todo eso hace que de alguna manera esté entre segundo o tercer puesto. Ustedes lo podrán acomodar como quieran. Argentina, después Ecuador puede ir peleando con cualquiera, pero no baja del podio porque lo que está haciendo realmente es muy importante. Pero bueno, a veces a varios les duela o no les duela, no estoy hablando a nivel histórico, estoy hablando a nivel actualidad, les duele realmente ver a Ecuador tan arriba y les cuesta también, y es por eso que no lo terminan reconociendo y terminan saliendo este tipo de debates como el que estamos hablando ahora y que realmente no veían a Ecuador tan arriba y tendríamos que volver a hacer este tipo de debates para ver si lo consideran así o no, pero yo creo que muchos estarían de acuerdo con que hoy está en el podio seguro. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, y si quieren más sobre la selección ecuatoriana, sobre lo que se viene en la Copa del Mundo, sobre lo que opina la prensa mundial, saben que aquí se pueden suscribir a nuestro canal con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Es muy pero muy importante que además de suscribirse al canal, nos dejen ese enorme like si les gustó, apoyándonos a pleno aquí en el canal. También saben que es muy importante, además del like, comentar qué les pareció a ustedes, qué opinan. Ecuador está entre las mejores o no selecciones sudamericanas, está ahí o no en cuanto a actualidad, en cuanto a historia, dónde podría estar. Bueno, absolutamente todo lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.